En la superficie, Internet parece un lugar común, redes sociales, videos virales, sitios informativos. Pero hay rincones que no fueron hechos para el usuario promedio. Páginas que existen sin razón aparente, llenas de acertijos imposibles, criaturas inquietantes o mensajes tan crípticos que parecen sacados de otra dimensión. Hoy te mostraré 3 de estos sitios. 3 portales digitales que han perturbado y fascinado a quienes se atreven a explorarlos. Apaga las luces, sube el volumen y prepárate para un viaje por lo más extraño de la red. Existen páginas que nacen para desconcertar y luego evolucionan hasta convertirse en una leyenda. Maggieborn.com es una de ellas. A simple vista, parece un fansite de la youtuber Maggie Born, Margaret Lillian Adams, famosa por sus videos sin hablar, solo mirando a la cámara. Pero detrás de ese aparente tributo, se esconde algo mucho más oscuro. Cuando entras, lo primero que te topas son 3 videos cortos, en blanco y negro y en mala calidad. Un tipo con máscara de gas, que se presenta como Frank, observa obsesivamente fotos de Maggie Born. En ocasiones, dice algunas palabras. Las imágenes son perturbadoras, el rostro inmóvil de la youtuber, muñecas comparándose con ella, y luego, gusanos saliendo de un ojo. Todo esto acompañado del sonido de algún tipo de ruido ambiental. En el pie de página, solo hay 2 palabras, lo siento. En Reddit, quien lo descubrió comentó. Básicamente son videos granulados en blanco y negro de un tipo con una máscara de gas llamado Frank que tiene una obsesión psicópata con Maggie Born. Nadie sabe quién es Frank. Durante mucho tiempo, corrieron rumores de que Maggie Born misma estaba detrás de todo, como parte de una campaña de marketing retorcida o un proyecto artístico. Pero ella negó cualquier relación. Según Wikipedia y la web de fanáticos, el sitio fue creado por un artista digital llamado Danung, como un experimento. Quería ver hasta dónde podía llegar la obsesión de los fans. ¿La experiencia? Inquietante y silenciosa. No entra en escena con jumpscares ni gore explícito, te invade lentamente desde la incomodidad. La máscara de gas, símbolo de anonimato y deshumanización, habla más que cualquier monstruo visual. El silencio del entorno, los planos estáticos y los sonidos distantes logran un tipo de terror que pocos sitios web ofrecen. Maggieborn.com sigue activo, descansando en algún servidor olvidado. Aunque ya no causa tanto ruido en Reddit, su leyenda aún vive. Es un testimonio de cómo alguien con una cámara, un micrófono y una idea retorcida puede crear un portal digital perturbador y hacer historia en Internet. A simple vista, parece un sitio infantil. Colores pastel, música chillona y una simpática imagen que invita a visitar Fancy Island. Pero basta con un clic para que el infierno comience. Lomando.com, también conocido como Fancy Island, es uno de los juegos web más extraños que han salido de Japón. Fue lanzado alrededor de 2010 y, aunque inicialmente funcionaba con Flash, fue reconstruido en HTML5 para que el horror continúe vigente. Y es que este sitio no es un simple juego, es una experiencia. Cada página que visitas puede llevarte a un rompecabezas, un susto o una imagen grotesca que aparece de la nada. Algunas secciones están llenas de glitches simulados, ojos que te observan, risas distorsionadas o puertas que se abren hacia túneles de oscuridad. Literalmente. La historia oculta, reconstruida por fans, habla de Yukihito, el antiguo administrador del parque, cuya mente se quebró tras perder a su hija. Su obsesión por inmortalizarla lo llevó a crear este mundo digital, uno que terminó consumiéndolo. Algunos creen que su espíritu vive dentro del sitio y que todo lo que ocurre es un reflejo de su locura. Uno de los aspectos más escalofriantes es que el sitio no tiene un orden claro. Puedes pasar horas atrapado, resolviendo acertijos que parecen imposibles, mientras los sustos se vuelven más agresivos. Hay rutas que llevan a finales ocultos, laberintos visuales, y zonas que parecen recordar tus movimientos anteriores. Y si pensabas que podías salir fácilmente, piénsalo 2 veces. Algunas rutas cierran el navegador, reproducen sonidos aún después de cerrar la pestaña o simulan errores en tu sistema. No es un sitio para los nerviosos.
Lomando.com sigue activo, y muchos aseguran que con cada actualización se vuelve más oscuro. Pero cuidado, hay quienes dicen que, si llegas lo suficientemente lejos, el sitio empieza a hablarte directamente. Al acceder a angusnicneven.com, no parece haber orden alguno. Tipografías erráticas, imágenes distorsionadas, figuras humanas que bailan de forma antinatural. Todo parece obra de una mente quebrada. Pero si miras más de cerca, algo inquietante emerge entre el caos. Este sitio es el portal digital de un escritor llamado Angus Necneven, autor del libro Star Split. Y aunque eso podría hacerte pensar que se trata simplemente de una página promocional, lo cierto es que angusnicneven.com no busca venderte nada. Más bien, te arrastra dentro de un universo paralelo, donde la lógica se desintegra y el lenguaje se retuerce. Cada página es como una ventana a un fragmento de pesadilla. Hay poesía maldita escrita sobre fondos saturados, sonidos que parecen emitir lamentos lejanos, y personajes deformes que parpadean fuera de ritmo. Lo más perturbador es que, en medio del absurdo, se filtran detalles del universo de Stars Bleed. Referencias ocultas al protagonista del libro, frases crípticas que parecen sacadas de sus páginas, e incluso símbolos que podrían formar parte de un lenguaje ficticio diseñado por el propio autor. Es como si el sitio fuera una extensión viviente de la historia, o peor aún, como si el libro hubiese escapado de su formato y comenzara a expandirse por Internet. Para algunos, esta página es una obra de arte interactiva. Para otros, una provocación deliberada para poner a prueba la percepción del visitante. Lo cierto es que navegarla no deja indiferente a nadie. Porque no hay jumpscares, ni sangre, ni violencia explícita. Solo hay una sensación persistente de que algo no está bien. El propio nombre del autor, Nick Neven, es una referencia a una figura mitológica escocesa asociada con brujería y la noche. ¿Casualidad? Difícil decirlo. Hoy en día, angusnicneven.com sigue activo. Aparentemente estático, pero profundamente inquietante. No es una web que invites a tus amigos a visitar. Es una que descubres en silencio, y que, por alguna razón, se queda contigo mucho después de haber cerrado la pestaña. Internet está lleno de cosas útiles, entretenidas y hasta educativas. Pero también tiene rincones que parecen diseñados para retorcerte la mente. Páginas que existen sin razón aparente, que desafían tu lógica y que te dejan con una sensación difícil de olvidar. Tal vez nunca sepamos quién las creó o por qué. Pero lo cierto es que están ahí, esperando a que alguien más las descubra. Y ahora que las conoces, ¿te atreverías a visitarlas tú?